Estamos ante los capítulos 38 y 39 del Camino, que siguiendo el esquema del padre Tomás Álvarez, que sí que sabe muchísimo de todas estas cosas, vamos a ver juntos. Padre Tomás los junta porque dice que los dos son dos capítulos, pero en realidad es uno solo, ¿no?, en cuanto a tema. Y que lo mejor que podemos hacer es juntarlos los dos y verlos los dos como un todo. Estamos ante las dos últimas peticiones del Padre Nuestro. Son las dos que toman de mira, que nos hacen mirar, considerar los peligros y los males en las vidas de los hombres. Jesús pide con nosotros al Padre que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal o del maligno. Estas son las dos últimas peticiones. Y la Santa les dedica los capítulos finales del Camino, después de haber hablado muchísimo, extensamente del tema de la oración y del orante. Y ahora, al hablar de tentaciones y peligros, no se dirige a los principiantes, sino a los que ya están supuestamente más experimentados y más avezados en la vida de la oración. Dice ella en los números 1 y 2 que se dirige principalmente a los que llegan a la perfección o a los que tienen contemplación. A estos y a todo auténtico orante quiere hablarles de una cosa negativa, pero muy importante, que es como una especie de parásito, por decirlo de alguna manera, que se nutre y crece en la entraña misma de la oración. Esto no es para asustarse, pero sí es conveniente ser conscientes de ello, ¿no? Y siendo conscientes, si no sucede, pues podremos poner el remedio. ¿Cuál es el escollo? Los maestros más modernos de oración lo han denunciado en términos muy fuertes, tanto desde la teología espiritual como desde la psicología religiosa. Os vais a quedar como me quedé yo cuando se lo leí al Padre Tomás, porque dije, a ver, a estas alturas yo me rasqué así, pues no lo entiendo. ¿Cuál es el escollo más grande, la dificultad más grande que encuentra el orante en la vida de oración? La gran dificultad que entraña la oración en sí misma es lograr realmente una relación con Dios. Repito, ya sabía yo que llegando aquí todo el mundo obtuso. Yo tuve mi crisis de obtusidad en la soledad de mi celda en un momento dado. Entonces ahora hay que vivir la crisis en común. La gran dificultad que entraña la oración en sí misma es lograr realmente la relación con Dios. Sí, porque podemos llegar al nirvana, a la oración de unión de pestañas, a recordar nuestra vida pasada, a lamentarnos de lo mal que nos tratan, de lo dura que es la vida, de lo mal que lo hago todo, de lo inútil que soy. O por otro lado, esos son los que son muy pesimistas. Por otro lado, los que dicen, con todo lo que yo valgo, lo poco que me consideran, y al final uno no está en relación con Dios. También no se le apunte a la nariz, eso no es orar. Es entrar en uno mismo y, bueno, pues discurrir determinadas cosas, lamentarse, quejarse, yo qué sé, pero eso no es una relación con Dios. Entonces lo más difícil, de verdad, es que mi oración sea una relación, un trato con Dios. Ese es el escollo más grave en la vida de oración. Claro, yo siempre me pregunto por qué Santa Teresa las cosas más obvias las dice siempre al final, pero forma parte del estilo teresiano. Porque en las moradas, cuando llegan las séptimas,
sea, íbamos a ir tragando todo el libro entero, castillo para arriba, castillo para abajo, venga, para arriba, virtudes, no sé qué cosas pasan en las estas moradas, que pasa de todo. Y en las séptimas depende, cuando ya se supone que se está acabando el libro y está ya todo dicho, de repente salta con la siguiente pregunta. ¿Sabéis qué ser espirituales de veras? Y dices, ¿mandé? En las séptimas moradas eso no era como al principio. Pues no, lo preguntan las séptimas. Bueno, pues aquí al final del Padre Nuestro nos viene con que la gran dificultad de la vida de oración es entrar en relación con Dios. Dices, vale, entonces hasta ahora me lo he perdido. Bueno, pues es Santa Teresa, ¿vale? Ya está. Yo simplemente no cuento. Sí, es así, o sea, ya hay que entender que es así, conviene que nos mentalicemos. Lo difícil es entrar en relación con Dios, ponerse al habla con Él. Traspasar la barrera de la trascendencia y llegar al contacto con Dios, ¿vale? Eso es difícil. Y el gran peligro, el escollo, el tropiezo, es que intentando hacer eso nos equivoquemos y hagamos algo parecido que no es eso, que podría ser, pues eso, mirarnos a nosotros mismos, lamentarnos, creer que estamos hablando a Dios cuando en realidad no estamos hablando a nosotros mismos. Eso no es orar. Y el problema de que entremos en esto, aparte de la pérdida de tiempo, obvio, es que podemos entrar en una espiral sin fin de la que no salimos. Porque bueno, en los autolamentos podemos estar lamentándonos hasta la parusía de todas las cosas tremendas que nos hacen, que hacemos, y yo, mi, me, yo, pero es que en la oración tiene un yo y un tú, ¿no? Entonces, si no damos el salto a Dios, el riesgo es que nos quedemos en nosotros, y eso es deformante, y eso es absurdo y peligroso. Peligroso porque podemos construir ídolos de nosotros mismos, ¿no? Todo el tiempo yo. Y esto nos lo advierte la Santa, aunque ella no llegó nunca a un acuerdo con los modernos filósofos y psicólogos de hoy, porque no los conoció, y porque también yo pienso que probablemente ella tampoco experimentó a Dios como una barrera infranqueable. Ella estuvo toda la vida en el borde de la trascendencia, es que ella lo tuvo muy fácil, ¿no? Los pobres desgraciados que estamos un poco más abajo somos los que nos perdemos por el camino. Para ella, y esto es muy importante, a la hora de no caer en este escollo que ella nos dice, no darnos un tortazo tropezando, para ella ante todo Dios es amigo. Entonces, su misma definición de la oración puede salvar este peligro, ¿no? Si tú concibes la oración como un trato de amistad, el hecho de relacionarte con alguien muy concreto es más fácil que no con un ente abstracto, ¿no? Y en estas palabras finales del Padre Nuestro, Jesús habla de tentación. No nos dejes caer en la tentación. ¿Y cuál es la tentación por antonomasia? La tentación de siempre. La tentación a la que apunta Jesús cuando nos enseña esta petición. Que para el orante experimentado, esta tentación a la que Jesús se refiere evidentemente no son pues ni persecuciones, ni peleas, ni calumnias, ni trabajos, ni penalidades exteriores, ni la tentación del desaliento, que yo creo que es de las peores, no, porque el orante experimentado todo eso ya lo tiene todo muy trabajado, tiene mucha experiencia, tiene mucho callo, es un señor provecto en este tema, lo tiene todo muy controlado. Y el orante este experimentado en estas dificultades que acabo de enumerar, pues las acepta todas amorosamente y se crece en ellas y todo estupendo.
De alguna manera, incluso al orante experimentado, dice la Santa Madre, le gusta pelear. Lo dice en el número 2, dice: los soldados de Cristo son los que tienen contemplación y tratan de oración. No ven la hora de pelear. Nunca temen mucho a los enemigos públicos. Ya los conocen y saben que con la fuerza que en ellos pone el Señor no tienen fuerza y que siempre quedan vencedores y con gran ganancia. Nunca les vuelven el rostro. Esto lo dice en el número 2. Entonces, más allá de los gustos, de los trabajos exteriores, en el interior del orante está el riesgo. A ver cómo lo explico, porque si no esto puede ser una bola. El riesgo de creer que son de Dios una cosa que la Santa Madre llama gustos y regalos, detrás de los que todo el mundo corre, que se las pela, una usa, gustos, regalos, fervorines, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pseudomisticismos, cursis, y eso es lo más peligroso. Sufrir por Cristo, venga, lo que nos eche, lo que sea, sí, pero claro, el gustirrinín, el estar a gustito, que no me quiten mi lugar, mi sitio, mi espacio, mi silencio, mi fervorín, eso es lo más peligroso. Y eso, o el deseo de eso, en el fondo del corazón, es el mayor obstáculo, dice ella, la mayor tentación en la vida de oración. Y luego hay una palabra que va unida a esto, es palabra maldita en el que ora. Mi oración. Y una porra. La oración no es tuya. La oración es de Dios y para la Iglesia. A mí que no me quiten mi oración. Yo tengo que hacer mi oración. Esto es muy normal, ¿eh? Pero no es que aunque no tenemos nada propio, es que si me quitan el tiempo de mi oración, pues ojalá te lo quiten porque no es tuyo y te lo estás apropiando. La oración es un servicio, es una entrega, no es mi oración, porque es mío, es un derecho y como me lo quiten me muero. Es como de mi comunión, mi no sé qué. En la vida espiritual existe la gula, ¿eh? San Juan de la Cruz lo cuenta. La gula ya no ponerte como el Kiko de pasteles y una tripotera que te mueres. La gula espiritual. El quedarse en los gustos de las cosas y creer que sin esas cosas no estás dando a Dios. Te estás apropiando de lo que no es tuyo y es la gran tentación que nos dice la Santa en la vida de oración. Y dice la Santa que el gran escollo instalado en el umbral mismo de la oración, lo dice en el número 3, dice: este me parece el menor daño que los demonios, que ellos, los demonios, nos pueden hacer. Vivido con sencillez, y con, a ver cómo lo digo, se puede remediar, ¿no? Si se reconoce, se puede poner el remedio. De hecho, dice ella que el hecho de aferrarnos a estos gustos pueden hacernos caminar más a prisa, porque vamos, dice, cebados por el gusto de la oración, como el burro detrás de la zanahoria, o sea, vamos corriendo, ¿no? Y de alguna manera quedaremos pues más obligados a servir a Dios, ¿no? Lo dice en el número 3, dice:
Como se ven indignos de aquellos regalos, no acabarán de dar gracias a Dios. Quedarán más obligados a servirle. Se esforzarán a disponerse para que les haga más mercedes el Señor, pensando son de su mano. Contra este escollo, contra esta dificultad, tienen que prevalecer dos o tres actitudes de fondo en el buen orante, ¿no? La primera de todo es la humildad sincera. Procurar, hermanas, siempre humildad, nos ha dicho. La segunda, la intención recta. Dios mira nuestra intención y le basta. Y la tercera, la fidelidad de Dios mismo. Fiel es el Señor. No hayáis miedo, hijas, que os deje Él regalar mucho de nadie, sino de sí. Y aquí, esto lo dice en el número 4, aquí es donde de verdad podemos descansar, ¿no? En la garantía de la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel y no deja permanecer a una persona que le busca rectamente en el error, indefinidamente. Él es fiel. Si yo le busco con rectitud de corazón, no va a permitir que esté equivocada mucho tiempo. Otra cosa es que no le busque rectamente y yo me quede en mis cosas, ¿no? Pero si yo de verdad busco a Dios y busco el bien y busco la verdad, Dios, que es fiel, no me va a dejar permanecer equivocado indefinidamente. Nos sacará siempre, ¿no?, de cualquier espejismo y sobre todo de cualquier sugestión del ángel de la mentira. Dios es fiel. O sea, si yo estoy en buena disposición, Dios no me abandona ni va a dejar que me pierda. Hay una tentación todavía peor. También es como muy oculta, ¿no? Por un lado, mi oración, mis gustos, yo mime conmigo, que estupendo. Pero luego hay otra que es que nosotros mismos, el orante mismo, acabe teniendo una imagen deformada de sí mismo. Deformada en el sentido de irreal. Y lo dice la Santa en el número 5, dice, además utiliza una de sus palabras categóricas, que es pestilencia. Cuando la Santa Madre pone pestilencia, quiere decir que aquello de lo que está hablando es lo peor de lo peor de lo peor. Cuando ella dice pestilencia, es una expresión como muy extrema en ella, ¿no? Dice, tal cosa es pestilencia, lo dice varias veces, en sus obras. Quiere decir que eso es de lo peorcito. Y aquí lo dice. Dice, donde el demonio puede hacer gran daño sin entenderle, es haciéndonos creer que tenemos virtudes no las teniendo. Que esto es pestilencia. Porque en los gustos y regalos parece solo que recibimos y que quedamos más obligados a servir. Acá, en el otro engaño, parece que damos y servimos y que está el Señor obligado a pagarnos, y así poco a poco hace mucho daño, que por una parte enflaquece la humildad y por otra descuidámonos de adquirir aquella virtud que nos parece tenemos ya ganada. Esto es pestilencia. O sea, si yo creo que soy estupenda, mal voy. Mal voy primero porque no es verdad. Segundo, porque es una falta de humildad enorme. Si yo estoy convencida de que soy estupendísima y todo lo tengo bien y todo lo hago muy bien y los que están mal son los de alrededor, pues hombre, la humildad más bien se va evaporando de mi vida. Y luego, si yo estoy convencida de que soy pobre, soy generosa, soy veraz, soy obediente, soy mansa, soy humilde, pues entonces ya no me molesto en adquirir virtudes y ya lo tengo. ¿Para qué? Si ya tengo yo todo hecho bien, no me molesto en hacer nada, ¿no? Entonces, esa es quizá la tentación peor. Porque además lo que dice es que en la otra somos conscientes de que Dios nos da porque somos muy estupendos. Y lo que nos da es nuestro y para nosotros mentira, pero no lo creemos. Y aquí es que la estupenda soy yo y que esté agradecido a Dios por todo lo buena que soy, lo bien que me porto, la oración que hago, las virtudes que tengo. Así que
nos podemos permitir el lujo de llegar al coro y decir: Sagrado Corazón de Jesús, confiad en mí. Es estupenda. Es un poco irónico, pero es la verdad, ¿no? Confiad en mí. Tú, tranquilo, Señor, yo te soluciono esto. Según la santa, es la tentación más peligrosa porque nos acecha no desde fuera, como las demás tentaciones, sino desde la oración misma, desde dentro, desde nuestra entraña misma del trato con Dios. Por eso es la tentación más peligrosa, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, en esa. Atención al escollo, hay que ponerle atención. La Santa Madre dice que creer que tenemos virtudes no las teniendo es pestilencia. Pestilencia, os lo acabo de decir, es el gran anatema teresiano. Ponzoña, pestilencia, incurable pestilencia. Otra de las pestilencias que ella enumera a lo largo del camino de perfección son las divisiones y los bandos, los clasismos, la aspiración a mayorías, la honra, es pestilencia, los puntillos de honra. En otro momento dado utiliza la expresión roña pestilencial cuando habla de las herejías de la Iglesia. Por eso digo que la palabra pestilencia es lo peor. Entonces, creer que tenemos virtudes no teniéndolas es de lo peor, ¿no? Y el colmo del absurdo, pero sucede, consiste en creer que somos acreedores delante de Dios, que Dios nos debe algo, vamos. Y entonces muy indulgentemente le decimos: no te preocupes, Señor, te perdono la deuda, te perdono lo que me debes, ¿no? Que creemos que podamos llegar a creer que nosotros le damos algo a Dios, o sea, que Dios tiene que estar agradecido por lo buenos que somos y lo bien que nos portamos, ¿no? Y por todo lo que le damos. Que Él es el obligado, que Él es el deudor. Y eso es mentira, evidentemente. Pero claro, cuando uno se obceca, pues el Señor esté contento, ya estoy aquí en el monasterio, ya le estoy entregando mi vida, ya rezo todos los días, ya, pues se pase, ¿qué más quiere? Pues esa es la gran tentación, ¿no? Y hay veces que hay gente que se lo cree así. Y ahí está el gran daño. Lo que pasa es que es un daño que se va infiltrando, ya lo dice, poco a poco, ¿no? Dice, puede hacer gran daño sin entenderle. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos encenagados hasta las cejas. Y dice que hay cosas que hasta que no han hecho mucho daño en el alma no se dejan conocer, sino que nos andan bebiendo la sangre y acabando las virtudes. En el número 2 dice, es ponzoña que oscurece la luz y la verdad. En el diagnóstico de la santa, por decirlo de alguna manera, esta tentación lleva consigo un doble fallo. Va directamente contra la humildad y contra la verdad, que son las dos fuerzas que mutuamente se integran y que son imprescindibles para poder cultivar la vida espiritual y el itinerario de la oración. De hecho, ella dice en el libro de la vida, en el capítulo 13, en el número 16, dice, espíritu que no vaya fundado en verdad, yo más le querría sin oración. Si un alma no se fundamenta en la verdad, mejor que no ore. Porque
Porque si no estás en la verdad, sabe Dios qué irás a hacer. O dónde acabaremos. Y las virtudes cristianas no las tenemos que poseer como una técnica o como algo que nos pertenece. Dice en el número 7, es menester con verdad, que entendáis con verdad que no tenemos nada que no hayamos recibido. Si yo tengo una virtud, no es porque sea mía, sino porque me la han dado. Yo por mí misma no tengo nada y menos virtudes, ¿vale? Estos saberes interiores, estas cosas que tenemos dentro que van enriqueciendo nuestro espíritu, que nos van haciendo crecer interiormente, son dones, regalos que nos han dado en depósito para que los hagamos fructificar, pero no son nuestros. Si yo tengo algo bueno en mí, no es mío, es porque me lo han dado para que lo use para el bien, pero en calidad de préstamo, en depósito, no en calidad de propiedad. Es mío, no. Te lo han prestado para que lo uses para el bien, pero no es tuyo, ¿no? Santa Teresa nos vuelve a hablar en el número 6, vuelve a dar un testimonio de su propia experiencia de aprendiz de oración. Dice así, que nunca lo habéis visto por vosotras, hermanas, pues yo sí. Unas veces me parece que estoy muy desasida y en hecho de verdad, venido a la prueba, lo estoy. Otra vez me hallo tan asida y de cosas que por ventura el día antes burlaba de ello, que casi no me conozco. Otras veces me parece que tengo mucho ánimo y que a cosa que fuese servir a Dios no volvería el rostro. Y probado es así que le tengo para algunas. Otro día viene que no me hallo con él para matar una hormiga por Dios, si en ello hallase contradicción. Pues esto es el día a día, esto nos pasa a todas. Yo quiero padecer por Cristo. Al día siguiente tienes un grano en un pie y ya no andas. No querías padecer por Cristo y hacer no sé cuántas penitencias y no sé qué, y te has enfurruñado porque te han dicho que no. Bueno, pues eso es otra cosa. Pues ahora la penitencia es que andes con el grano del pie, dejes de hacer el canelo y dar la nota por todo el convento. Somos así coherentes, ¿no? Y hay días que parece que nos vamos a comer en el mundo y al día siguiente no abrimos ni la boca. Para empezar a decir. Y esto la Santa lo explica, ¿no? Porque es tremendamente, como vemos, pues humana. No nos cuenta cosas raras, sino lo que a ella le pasaba, ¿no? Y luego, la humildad. ¡Ay, la humildad! La humildad siempre es un derivado de la verdad, ¿no? La humildad, Santa Teresa nos la enseña así. Es andar en verdad, nos va a decir en las moradas. La humildad es andar en verdad. Es importante que en principio y fin de la oración, por elevada contemplación que pueda ser, siempre acabemos con el propio conocimiento de que no somos nada. Es que he tenido una oración subidísima, los ángeles se quedaron abajo y tal, y estaban ahí, pobre, mirando para arriba a ver a dónde iba yo. Bueno, vale, genial, estupendo. Pues cuando bajes, acaba tu oración con conocimiento propio. Acuérdate de que eres polvo, que en polvo te vas a convertir. Por muy elevado que estuviera el polvo, era polvo lo que subía. Aunque los ángeles estuvieran debajo, tú sigues siendo polvo. O sea, que volvamos siempre a ese conocimiento propio de nuestra pobreza, ¿no? Porque si no, puede ser nefasto. La Santa utiliza muchísimo en este capítulo, sobre todo en el primer manuscrito, la ironía. Se ríe, iba a decir, a mandíbula batiente de todo y de todos. Tanto que cuando tiene que pasar las cosas al códice definitivo, del borrador, al manuscrito definitivo,
pues tiene que eliminar un montón de páginas humorísticas acerca de los envalentonamientos en materia de virtudes, como la pobreza o la humildad, ¿no? Un poco lo que acabamos de decir ahora. Y ella también lo hacía. Y vamos a recoger aquí uno de esos párrafos eliminados, que no son fáciles de encontrar en las ediciones del camino. Pero el padre Tomás Álvarez, que es como una rata que ha ido escarbando en todos los sitios y ha ido rescatando todo, pues lo ha rescatado y lo ha publicado. Y hay cosas que es que no se encuentran fácilmente, y este es uno de los párrafos. Dice así la santa: así nos acaece en la humildad, que nos parece no queremos honra, ni se nos da nada de nada. Yo humilde más que nadie, y a mí que me importa lo que digan de mí. La que dice eso, que le importa muchísimo. Porque la que no le importa de verdad no lo cacarea, no va alardeando de ella. A mí que me importa lo que diga nadie, agárrate que estás todo el día con la antena a ver qué dicen de ella. Entre otras cosas porque hay un refrán castellano que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? A mí que me importa lo que diga nadie, está todo el día, mira, que he dicho. Y pobre de que oiga algo que no, ¿eh? Porque entonces ya Santa Catalina mártir. Y dice: nos parece no queremos honra ni se nos da nada de nada. Viene la ocasión de tocaros en un punto, luego en lo que sentís y hacéis se entenderá que no sois humilde, porque si algo os viene para más honra, no lo desecháis, ni aun los pobres que hemos dicho para más provecho. Y plega a Dios no lo procuren ellos, y traen ya tan en la boca que no quieren nada, ni se les da nada de nada, como de hecho de verdad lo piensan así, que aun la costumbre de decirlo les hace más que lo crean. O sea, que encima de que es mentira, siguen diciéndolo, intentando hacer creer al resto que es verdad, ¿no? Y con esto se da por concluido No se da por concluido, yo digo que falta una cosa. Se da por concluido este apartadito de la chunga y la ironía. Y pasamos, estas son las tentaciones gordas, ¿vale? Y ahora ella dice que hay otras tentaciones que también son menudas y en las que también nos tiene que librar el Señor. Habla del espejismo que podemos formarnos desenfocándonos, ¿no?, a nosotros mismos, porque nos vemos tan guapos, tan estupendos, tan santos, tan, pues eso, Sagrado Corazón de Jesús, confiad en mí, ¿no? Pues es un espejismo. Y aparte de esto, enumera otros peligros que merecen una cierta corrección también, aunque no tan detenida o tan seria. Por ejemplo, dice: contra la verdad y la humildad no solamente se peca, como acabamos de ver, por el creimiento, ¿no?, atribuyéndose uno a sí mismo lo que no tiene o lo que no es capaz de hacer. O sea, también se puede pecar por el otro lado, por carta de menos, no reconociéndose uno a sí mismo como objeto de los dones de Dios. O sea, que Dios nos dé unos dones y digamos que no los tenemos. Eso no es humildad, ¿eh? Eso es mentira. Yo soy una mierda pinchando un palo. Pues no. No eres una mierda pinchando un palo, eres una persona con límites, seguro, con pecados, seguro, pero con virtudes también y con dones de Dios también. Hombre, así como mínimo, seguro que tienes un alma creada a imagen y semejanza de Dios. No, que yo no tengo eso. Bueno, pues mire, o es mentiroso o esto está desajustado. O sea, reconocer los dones de Dios. Sí, yo tengo un alma inmortal creada a imagen y semejanza de Dios, y no es humildad decir que no la tengo, es mentira. No tiene que ver con la humildad, ¿vale? Se puede pecar de menos. Esa falsa humildad, que además suele ser depresiva, desasosegada, taciturna, trágica, eso no es humildad.
Eso es ser tonto. Ser tonto y vivir amargado, así de sencillo. La humildad no tiene nada que ver con el encogimiento, con la ñoñez, porque además generalmente a esos encogidos, ñoños, no sé qué, diles tú eso que dicen ellos de sí, entonces verás tú lo que es un mordisco en la yugular. Te puedes enterar, o sea, si te, efectivamente, eres una mierda pinchada en un palo, pero no era lo que tú estabas diciendo si te estoy dando la razón. Bueno, mira, una cosa es que lo diga yo y otra cosa es que me den la razón, ¿no? Son dos cosas distintas, pero suele pasar. Entonces, esa humildad falsa es desasosegada, es turbadora, es triste, es inquietante, pues porque no es humildad, porque no es de Dios, ¿no? Y nos coloca en una postura, pues eso, de mentira, de falsedad frente a Dios. Y ella dice que conoce esa tentación. Ella lo afirma. Y dice, en el libro de la vida, en el capítulo 19, dice que ese fue el principio de la tentación de Judas. Obcecarse en una visión del propio pecado como algo que no tenía remedio y olvidándose de que a pesar de su pecado seguía siendo amado por Jesús y que podía ser perdonado, ¿no? O sea, la gran tentación de Judas fue esa, fue desesperarse. No fue humilde, no se fió de Dios, que no tiene nada que ver. O sea, humilde hubiera sido si hubiera reconocido su pecado, lo hubiera llorado y hubiera ido a pedir perdón, cosa que no lo hizo. Entonces la gran tentación de Judas no fue traicionar al Señor porque eso lo hizo Trotsky, ¿vale? De distintas maneras, en distintas versiones, pero cada uno lo hizo a su modo. La gran tentación de Judas fue desesperarse y no ir a pedir perdón, no reconocer su pecado y reconocer que podía ser perdonado, ¿no? Esa fue la gran tentación. Y la consigna de la humildad verdadera sería, y a ver si nos lo aprendemos ya todos para siempre, por lo menos la teoría, luego ya la practicaremos lo que podamos, ¿no? Pero es importante que al menos conozcamos bien la teoría. La humildad verdadera consiste en que no nos atribuyamos lo que no es nuestro, pero que tampoco desconozcamos, dejemos de reconocer lo que se nos ha dado y efectivamente está ahí en nosotros. Eso es andar en verdad. A ver, yo no voy a decir que la gracia santificante que está en mi alma ahora mismo es un mérito mío. No, yo he hecho algo, he correspondido a la gracia, pero ante todo es un don de Dios, ¿no? No me lo puedo apropiar. Pero tampoco yo puedo decir por falsa humildad, por poner un ejemplo, a ver qué ejemplo pongo así que sea muy evidente. Pues que mido 1,25 m, estoy contrahecha y soy tonta perdida. Pues no, la verdad. Es que lo digo porque soy muy humilde, pues mira, ni mides 1,25 m, ni estás contrahecha, ni eres tonta perdida. Mides bastante más de 1,25 m, de momento estamos derechos. Y tonta perdida no soy. Yo creo que Dios me ha dado una inteligencia bastante bien, normalita, tirando a buena. Entonces, pero no es mía. El problema es que como no la usé bien luego tendré conflictos, porque habrá que dar cuenta del asunto. Pero ¿qué voy a decir? No es que yo como soy tonta perdida, pues no, porque eso es depreciar y no reconocer la verdad de lo que Dios me ha dado. O sea, yo humildemente reconozco que Dios me ha dado un montón de dones, pero no son míos. Pero la humildad no es decir que no me los ha dado. Eso es ser mentirosa y no hacerle justicia a Dios y no reconocer lo bueno que ha sido conmigo, todas las cosas buenas que me ha dado. Ahora tampoco puedo coger y decir, no, esta belleza que soy y esta inteligencia que es toda mía. Es que soy yo, una cosa impresionante. Dios el pobre me mira y tiene envidia de lo estupenda que soy. Pues tampoco, ni los unos ni los otros. La verdad, todo esto que es muy bueno, me lo ha dado Dios para su servicio. Pero si tienes una serie de talentos, no viene a cuento negarlos. No. Tienes que ser consciente de ellos, agradecer a Dios que te los ha dado y ponerte a trabajar en serio para hacerlos fructificar. Que ese es el problema. Porque el problema no es no tener talentos. El problema es tenerlos y no usarlos. Porque el que no los tiene menos peligro que el que tiene muchos. Y dice el Evangelio, no para hablar de los talentos, que al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.
O sea, todo depende del uso que hagamos con las cosas. Y eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Entonces la humildad es decir que yo soy tonta perdida. Pues no, señora, eso es mentira. La humildad es andar en verdad. Otra tentación, dice la Santa Madre, es la de las penitencias desconcertadas, que en el fondo sirven para hacernos entender que somos y hacemos más que los otros. Esto es muy común, ¿no? Si es que yo soy estupenda, soy de un mortificado. Y además es que estoy acostumbrada, porque tengo una paciencia para aguantar todas estas. Esto es virtud, porque otra en mi lugar no aguantaba esto. ¿Sabes lo que es esto? Estos son penitencias. Y el frío, estoy acostumbrada a pasar frío. O es que no lo ves, mi perfil estético. ¿Por qué crees que estoy tan desmejorada? Porque estoy vieja, nada de vejez. Es la vida que llevo tan penitente. Esto no lo hace cualquiera. O sea, la vida que yo llevo, no la lleva cualquiera, por eso estoy así, no por otra cosa. Entonces, claro, esto encima es otra tentación, creerte que eres más que los demás porque haces supuestamente más que los demás. Aunque no lo cacarees, si interiormente lo piensas, no da igual. El silencio no solamente es exterior, tiene que ser interior, ¿no? Y por último, llegas y dices, te doy gracias, Señor, porque no soy como estas. Yo ayuno, doy el diezmo, rezo, hago todo bien. Muy bien, muy buen fariseo, sí, muy bien. Si usted es un fariseo, estupendo, ¿verdad? Pero es que eso no lo cuenta el Señor en el Evangelio, esa es la gran tentación, ¿no? Te doy gracias porque no soy como esto. Que miremos al de al lado y digamos, menos mal que no soy como esa. Si nos puede pasar por la cabeza, ¿no? Qué horror de persona, menos mal que no soy así, yo soy mucho mejor que esa. Qué tragedia. Y otra tentación peligrosa es arrogarnos, apropiarnos de una seguridad que no poseemos. Parecernos que en ninguna manera tornaríamos a las culpas pasadas y a los contentos del mundo. Que ya lo tengo entendido y sé que se acaba todo y que más gusto me dan las cosas de Dios. Cuidadín, cuidadín. Una cosa la intención, otra cosa la teoría y otra cosa que no te lo pongan delante. Porque torres más altas han caído. Receta que da la Santa Madre, capítulo 39, número 4. Nunca andéis tan seguras que dejéis de temer, podéis tornar a caer. Y guardaros de las ocasiones. Yo esto lo tengo controlado. Por si acaso no te lo pongan delante. Yo volver a hacer eso, nunca jamás. Ya he aprendido la lección. Bueno, pues por si acaso no te pongan, no sea que se te olvide la lección y te la vuelvas a pegar en el mismo sitio. Ahora os recuerdo que el hombre, no dice Santa Teresa, pero al fin y al cabo lo viene a decir, es el único animal que tropieza 2 veces, no, 25 veces en la misma piedra. Ya no le quedan pezuñas y tropieza con las narices. Pero si ya no le quedan, se ha quedado sin pezuñas de los tropezones, no importa, con las narices, y si no, con las orejas. O sea, cuidado, o sea, nadie, hasta el fin nadie es dichoso. Ay, a mí me va a pasar eso le pasa a esa. Yo conozco a uno, que es de mi familia además, que decía, eso le pasa porque es tonto. Mira, que no hagas eso, que te puede pasar lo mismo. Es tonto. Es tonto. 2 meses después, ¡pum!, le pasó lo mismo. Tonto, tonto. No, es que yo creía... Ah, sí, no, tú tonto, como el otro tonto, muchacho. Mi hermano. Mi primo se mató en una moto porque era tonto. Dije, hombre, se mató en una moto porque iba en moto. Yo difícil que me mate en moto porque no voy en moto. Lo mejor para no matarse en moto es no ir en moto. No, eso le pasó a Alberto porque era tonto. A mí eso no me pasa. Ten cuidado que las motos... Mira, Alberto, porque era tonto. 2 meses después se estrompó con la moto. ¿Tonto? Es que tiene un accidente con la moto. Oye, qué tonto, ¿no? No me llames tonto. Digo, según tú decías, eso les pasa a los tontos, muchachos. Pues así somos. A mí me va a pasar eso. Pues yo creo que lo mejor para no estrellarte en moto es no ir en moto. Si vas en moto es muy posible, hasta probable, que te pase. Pues esto no suele pasar también.
Bueno, a mí se me parecen, pero porque son tontas, y se lo ocurre. A mí yo me veo en esa situación y me pasa, y esto no me pasa. Bueno, mira, mejor que no te veas en esa situación. Si yo estuviera en esa situación haría, bueno, espérate que te llegue, a ver qué haces. Y luego me lo cuentas, ¿vale? O sea, nunca creernos tan seguros de nosotros mismos. Porque además el tortazo suele ser muy gordo. Porque como estamos tan seguros, llevamos paracaídas pero no tiramos de la anilla. ¿Cómo que a mí me va a pasar eso? Cuando llegas abajo dices, uy, fíjate, me he estrompado. Y el paracaídas no salió, pero tiraste de la anilla. Y que hay gente que te dice, y luego dicen que Dios ayuda en las tentaciones. Digo, sí, pero tirar de la anilla en la tentación es decirle a Dios, Señor, ayúdame, date prisa en socorrerme ahora. Ah, es que había que decir eso, pues hombre, más bien para que el paracaídas funcione hay que tirar de la anilla, ¿no? Ay, yo creí que aunque yo no le pidiera ayuda a Dios, Dios me ayudaba. Bastante te ayudó que lo estás contando, ¿no? Pero es que hay gente que es así de absurda. Fíjate, yo llevaba el paracaídas y no se abrió. Ah, había que... Vale. Para que Dios te ayude y te asista con su gracia, hay que pedir ayuda. No nos dejes caer en la tentación, hay que rezarlo todos los días, lo dice aquí el Señor. ¿No? Para el Señor podía haber dicho, mira, lo rezas una vez, esto es como la vacuna, esta para toda la vida, ¿no? Hay que rezarlo todos los días y muchas veces al día. Luego quiere decir que si no tiras de la anilla, no se abre el paracaídas y te estropas. Quiere decir que no, yo puedo saltar sin paracaídas y no me pasa nada. Mira que no saltes, muchacho, y menos sin paracaídas. No saltes ni con paracaídas, porque ya con paracaídas es peligroso. Si encima eres tan ingenuo, por no decir idiota, que saltas y no tiras de la argolla, la torta va a ser de kilo. Con goma de borrar ya te están quitando del suelo. Has quedado ahí. Es que hay gente que es así. Dios no me ayudó, pero le pediste ayuda. Ah, hay que pedirlo. Más bien, el Señor nos ha dicho que oremos pidiendo. ¿Vale? Entonces, guardarnos de las ocasiones. O sea, si es posible no saltar en paracaídas ni en moto, para evitar accidentes. Si saltas en paracaídas o vas en moto hay más posibilidades. Entonces, si evitas la ocasión, probablemente no te estrompes. Epílogo en la oración. De nuevo volvemos a un consejo pedagógico de la Santa. Todo lo dicho lo recopila la Santa en una súplica, en una oración que ella hace con un claro carácter conclusivo y a modo de súplica delicada, para lo que Santa Teresa es una súplica delicada, que recopila todo lo dicho anteriormente, ¿no? Y una vez más ella coge la palabra de Jesús para dirigirse con él y con los que le están leyendo al Padre, ¿no? Entonces dice, pues Padre eterno, ¿qué hemos de hacer sino acudir a vos y suplicaros no nos traigan estos contrarios nuestros en tentación? Cosas públicas vengan, que con vuestro favor mejor nos libraremos. Mas estas traiciones, las tentaciones solapadas que hemos ido viendo, ¿quién las entenderá, Dios mío? Siempre hemos menester pediros remedio. Decidnos, Señor, alguna cosa para que nos entendamos y aseguremos. Ya sabéis que por este camino, el de la oración, no van los muchos, y si han de ir con tantos miedos, irán muy menos. Y con esto se concluye el capítulo 39. Y nos quedan 3 capítulos que para mí son los más bonitos de todo el camino. 40, 41 y 42. Por lo menos a mí son los que más me gustan, porque a la hora de la vida práctica es los que yo más veo próximos a mí, ¿no? Y los que siempre me han cautivado a la hora de leer el camino. Yo empecé a leer el camino por el 40, 41, sobre todo 41. El capítulo 41 es el que más me ha identificado a mí como hija de Santa Teresa, el que más me ha hecho comprender lo que hay que vivir, ¿no? Entonces son muy bonitos porque hablan sobre el amor y el temor. Y luego ya el 42 es la conclusión y el amén, ¿no?